Ya eso está grabando, pero bueno. Básicamente lo que podemos hacer es hacer, digamos, como conocer la estabilidad de forma cualitativa, pero digamos de ciertos puntos críticos, ¿no? Pero lo que pasa con el método de la linealización es que los puntos críticos ubicados en el origen, es decir, en 0,0, digamos que no está completamente definido. O sea, es decir, este método no funciona con los puntos críticos en el origen. Digamos que por ahí hay un tema matemático, algunas excepciones, algunas, bueno, matemáticas más profundas. Este método no funciona del todo con el origen. Pues digamos que ahí como que se están omitiendo algunos valores para XY. Entonces, este método, pues digamos, de linealización solo sirve para, digamos, cuando no estamos sacando unos críticos en el origen. Pero entonces para analizar los puntos críticos en el origen, pues llegó este señor y básicamente nos planteó otro método bastante enredado No, para, no, en el cubo. perdón, ok, nos planteó otro método bastante enredado para básicamente verificar la estabilidad de este punto crítico, ok. Entonces, primero, qué tipo de estabilidad hay para este punto crítico? Bueno, entonces, digamos, para este punto crítico, ¿qué tipo de estabilidades hay? Hay eh, asintóticamente, vas a decirlo así, asintóticamente estable, está estable del todo y está inestable. Está inestable, ¿ok? Entonces va a definir qué consiste en cada uno y cómo saber cuándo es cada uno, ¿ok? Y básicamente esos son los tres tipos de estabilidad que hay para 0,0. Ahora, bueno, si digámoslo así, ahora, ya voy a relacionarlo, pero digamos que para la función derivada va a haber tres tipos también. Va a haber, que los relaciono, pero bueno, va a haber definida, o sea, negativa definida, va a haber negativa semidefinida y va a haber positiva definida. Esos son los tres casos para la derivada de B. Y básicamente, digamos, como qué métodos hay para saber digamos, como estos signos de B? Básicamente está hacer que digamos, digamos así, como B multiplicando a x, y, hacer que B sea igual a cero, ¿ok? O también es otro método también del teorema de 4ac menos b al cuadrado, perdón, sea mayor que cero. O está el último, que es el más difícil, que básicamente son coordenadas polares. Bueno, es que mejor polares y ya. Entonces, este método es muy específico, realmente pues, es el más complicado de todos, pero conociendo el profesor, pues de pronto se los pone. El profesor le gustan las cosas feas. Entonces, básicamente esto es toda la teoría como en resumen. Entonces, voy a hacer, digamos, una tablita. Entonces, básicamente, ¿qué pasaría, por ejemplo, si, a ver, ¿cómo hago la tablita? A ver, ¿cómo hacemos? Bueno, si, si es, perdón, si, o sea, por ejemplo, para los valores de B, si es negativa definida, entonces vamos a decir que es un punto asintóticamente estable, ¿ok? O en el otro caso, si es eh, negativa semidefinida, vamos a decir que es un punto estable. O por otro caso, si es, ¿cómo es que es?
negativa definida o positiva, ¿no? Sí, sí, sí. O si es de positiva definida, entonces vamos a decir que es un punto inestable. ¿Ok? Entonces básicamente serían los tres casos para B. Dense cuenta que básicamente B siempre va a ser mayor que 0, ¿ok? Porque eso es lo que estos siempre se va a mostrar su posición de que B es mayor que 0 y depende únicamente, digamos, de la derivada de B, digamos, como de obtener la estabilidad del punto crítico, ¿ok? Entonces, digamos que no importa con qué de B, pero lo que nos vamos a fijar siempre es lo que nos va a dar B derivada, ¿ok? Es lo que siempre vamos a buscar. Listo, entonces, ahora, digamos que ya sabiendo eso, ahora pues falta decir cómo sé cuándo es esto, cómo sé cuándo es esto y cómo sé cuándo es esto, ¿no? Bueno, para eso vamos a utilizar estos métodos. Vamos a utilizar estos métodos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se utiliza cada método? Bueno, digámoslo así. Voy a llamar el método 1, el método 2 y el método 3. Entonces, cuando se usa el método 1 se usa, por ejemplo, cuando tenemos la forma, por ejemplo, x, bueno, ax cuadrado, o sea, perdón, eh, b derivada es igual a algo, o sea, a es, o sea, esto no necesariamente tiene que ser a, o sea, simplemente es un coeficiente que yo me invento. O sea, puede ser, por ejemplo, omega o teta o lo que sea, pero no necesariamente tiene que ser a, ¿ok? Entonces, ax cuadrado más bxy más c cuadrado, más cy cuadrado, tiene esta forma, ¿ok? O sea, que la derivada de b tiene esta forma. A y c no necesariamente tiene que ser A y C que yo habíamos planteado antes, sino que puede ser cualquier coeficiente, puede ser 2A menos 3C o lo que sea, no importa. Lo importante es que tenga esta forma, ¿ok? Entonces, cuando se utiliza este método, básicamente, no, este método no se utiliza acá, se utiliza, por ejemplo, cuando se tiene, por ejemplo, no esto, sino que se tiene, por ejemplo, no sé, b por x cubo por y, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos cosas que tienen potencias impares, o sea, siempre tiene que ser de la forma x por y, o sea, tiene que ser de la forma, mejor cómo explicarlo mejor así. B tiene que ser siempre de la forma esta, ¿no? AX cuadrado más BXY más CY cuadrado. Cualquiera A, B o C puede ser 0, pero tiene que ser de esta forma. Si no es de esta forma, entonces ahí toca aplicar algún truquito, que es, primero, que sabe decir que el coeficiente de lo... Entonces, aquí esto no es así. Mejor pongámoslo como, por ejemplo, A... ¿cómo ponerlo? Por ejemplo, cubo, cosas así. O sea, decir, por ejemplo, pues, o sea, por ejemplo, que esto por ejemplo, no hay manera de ponerlo de esta forma, ¿sí me entienden? No hay manera de que esto que estoy señalando acá se convierta de la forma que estoy señalando acá. No hay manera. Entonces, la única forma que podemos aplicar ahora es hacer que B sea 0, ¿ok? Entonces, si ya hacemos que B sea 0, entonces podemos sacar los valores para A y para C. No importa los valores, lo que importa es el signo. Puede ser positivo o negativo. En este caso, vamos a plantear siempre que es positivo y ya podemos saber básicamente si sabiendo que eso es positivo, ya podemos saber qué tipo digamos, de signo va a tener B punto. ¿Qué otra cosa? Digamos que, digamos que esto no pasa, sino que, por ejemplo, pasa que se tiene esta forma, que sí podemos llegar a esta forma. Entonces ya no se puede aplicar ese truco porque como llegamos a esa forma, entonces ya no podemos hacer B0. Lo que toca hacer es aplicar el teorema del libro, que es decir que es 4A por C menos B cuadrado, tiene que ser mayor que 0. Y planteamos siempre A mayor que 0. Eso siempre se tiene que cumplir. Entonces, básicamente, con A mayor que 0 y planteando esto, podemos sacar el valor de C. Y una vez sacando el valor de C, podemos sacar digamos, el signo de B punto.
Y finalmente, cuando ya hay cosas muy raras, por ejemplo, hay un ejemplo de ejercicio que voy a mostrar aquí, soy profesor, que es por ejemplo que ax cuadrado más bx cuadrado x cubo por y más, por ejemplo, b2 por x, no sé, perdón, por x por y cubo más b3 por, ¿qué más? A ver, no sé, por acá, por y cuadrado x, cosas así. O sea, fíjense que ya no hay ninguna manera de decir como no, pues yo puedo sacar el truquito de arriba o el truquito de abajo, no hay manera. Entonces lo único que queda es sacar formas polares. Entonces ¿qué hay que asumir acá? Bueno, para este caso hay que asumir que x es igual a r seno de teta, o bueno, coseno de teta también, pues, lo que te digo, coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Y básicamente, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, ya esto supongo que pues ya lo habrán copiado, no sé, entonces voy a borrar esto de acá. Y básicamente lo que hay que hacer es que, a ver, es que no me acuerdo si era mayor o menor. Vale, vale. Entonces, básicamente, lo que quede en la forma ax cuadrado más bxy más cy cuadrado tiene que ser mayor obligatoriamente que la porquería que me dé a este lado, ¿sí me entienden? O sea, digamos, toda esta porquería que yo saqué acá, todas estas cosas que no tienen, que es imposible poner de la forma anterior, o sea, de la forma que yo quiero, toda esta porquería de acá la pongo de este lado. Y entonces, básicamente, eso tiene que ser mayor al valor absoluto de esto, ¿ok? O sea, y esto tiene una aplicación que, bueno, digamos que ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Sí, como que la función tiene que ser siempre menor al radio. O sea, bueno, una cosa así, pero bueno, lo que no le importa la aplicación negativa, perdón, la explicación teórica, perdón, sino que lo que importa es básicamente que queremos que esto se cumpla. Y ya con estas parametrizaciones, pues nos va a quedar en términos de R. ¿Por qué? Porque coseno de teta elevado a una constante, por ejemplo, K, lo que sea, y seno de teta elevado a una constante, no sé, W, básicamente esto siempre va a ser menor o igual que 1. Entonces, básicamente con esto podemos sacar siempre los valores de R, que es lo que nos importa, ¿ok? Con esto sacamos los valores de R y ya podemos saber si básicamente va a ser pues menor o mayor. Entonces, básicamente si se cumple eh, si se cumple que R básicamente va a ser mayor que 0, entonces básicamente lo que va a pasar es que B punto va a ser negativa definida, ¿ok? Entonces, si R mayor que 0, entonces B punto va a ser negativa definida. Y si no, pues lo contrario, ¿ok? Listo. Bueno, vale, ya mucha teoría. No sé si quedó clara la teoría o hay algo más que quieran hacer antes de pasar a los ejercicios. No hay participantes. Ah, ya ok. Bueno, entonces, ¿sí quedó clara la teoría o bueno, quedó clara? Pregunta, Sí, claro. ¿qué pasa si R es menor a cero? Si R es menor que 0, entonces significa que B punto es positiva definida. Y si R es igual a Gracias. 0, ¿Cómo? R no puede ser igual a 0. No puede ser igual a 0. O sea, no tendría sentido. Porque fíjese que siempre estamos tratando de desigualdades, ¿sí me entiende? O sea, no puede ser igual a 0. Y si es igual a 0, pues no tiene sentido. O sea, decir básicamente el método de la no tendría sentido acá. Ah, sí, cierto, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a pasar primero con los ejercicios fáciles y luego tratamos el de polares, que es el más jodido, ¿ok? Entonces voy a borrar todo esto.
Y vamos a hacer ejercicios. Vamos a primero plantear uno que es de los más normalitos, que los más normales que le podemos salir es que sea asintóticamente estable. Ese es el más normal. Luego, el un poquito más complicado es que sea estable. Luego un poquito más, yo no definí que era inestable, ¿no? Bueno, no importa. No, sí, sí. Y un poquito más complicado que sea inestable y ya el más difícil es que sea, que ya no se puede hacer nada y toca hacer polares, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tratar de avanzar algo que sea asintóticamente estable. Entonces, esto no tengo esto. Ok, ya. Entonces vamos a ver este ejercicio de acá. Este ejercicio. La derivada de x con respecto al tiempo es igual a menos x al cubo más x por y al cuadrado. Y la derivada con respecto a y, perdón, de y con respecto a t es igual a menos 2x al cuadrado por y menos y al cubo. Listo, entonces, básicamente lo que primero toca hacer ahora es lo de toda la vida. Básicamente plantear que b es igual a una función ax cuadrada más cy cuadrado. Eso quiere decir que entonces bx es igual a ¿qué? A 2. ¿Que x es igual a qué? X es igual a 2 a, perdón, b, la derivada de b con respecto a x, la derivada parcial es igual a 2 a x y la derivada parcial de y, perdón, de b con respecto a y es igual a 2y. Listo, entonces teniendo esto, básicamente hay que plantear pues la forma que b punto, por regla de la cadena que es igual, pues va a ser igual ¿a qué? Sí, a bx por dx dt más by por dy dt. Entonces, b punto aquí es igual. Pues nada, pues siempre me va a quedar lo mismo. Ax por la derivada de x con respecto a t, que básicamente es menos x al cubo más x por y al cuadrado, ¿cierto? Eh, sí. ¿Qué más? Más 2cy por la derivada, perdón, sí, por la derivada de y con respecto a t, que sería 2x cuadrado por y menos y al cubo. Y nada, pues simplemente ¿cuál es el siguiente paso? Pues repartir todo, básicamente eliminar los paréntesis, entonces básicamente ¿qué me va a quedar? Pues que la derivada de b con respecto al tiempo, ¿a qué va a ser? Pues a 2ax, bueno, negativo, negativo 2ax a la 4, ¿cierto? Más 2ax al cuadrado por y al cuadrado, menos 2c, perdón, 4, que sería 4, menos 4c por x cuadrado, y cuadrado, ¿cierto? Y aquí finalmente me va a quedar menos 2c por y a la 4. ¿Sí? Sí. Ok, básicamente entonces ahora arreglamos de la forma que buscamos, entonces básicamente podemos hacerlo de esta forma, ¿cuál? Menos 2ax a la 4, 2ax a la 4, ¿cierto? Más factorizamos x cuadrado por y cuadrado, entonces va a quedar pues 2a, ¿cierto? Menos 4c, ¿cierto? Menos 2c por y a la 4. Entonces, fíjense, ya tenemos la forma que buscábamos. Entonces, ¿en qué caso, si ya sabiendo esto, qué caso creen que tenemos que aplicar? ¿Qué truco hay que aplicar? Si alguien me puede decir.
sea, o qué teorema o qué hay que aplicar ahora para saber el signo de punto. AC menos B cuadrado mayor que 0. Y espere, no lo escucho bien. Es que se le escucha muy pasito. No sé si puedo abrir y subir el volumen de esto. 4AC menos B cuadrado mayor que 0. Claro, exacto. Ese es el truco. ¿Por qué? Porque fíjense que llegamos a la forma que buscábamos. Es decir, la forma está, o sea, es decir, no hay nada, es decir, no hay como cosas que nos evitan uy, ahí venden personas. Ok. No hay cosas que nos eviten que lleguemos a la forma que buscábamos. Siempre tenemos x a la 4 por x al cuadrado y cuadrado y y a la 4, ¿sí? Entonces, básicamente, sabiendo eso, hay que aplicar el teorema del libro, que, ¿cuál es el teorema del libro? Que 4 veces a por c menos b cuadrado tiene que ser mayor que 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería 4 veces a por c? Bueno, sería 4 veces. Bueno, básicamente lo que hay que hacer primero que definir es que a sea a mayor que 0. ¿Listo? Entonces, así aplicamos el teorema. Entonces, 4 veces a. Entonces sería a, pues en este caso es menos 2a, ¿cierto? Menos 2a. Y c, ¿qué sería? Menos 2c. Menos b cuadrado. ¿Pero b cuadrado qué es? 2a menos 4c al cuadrado tiene que ser mayor que 0. ¿Listo? Entonces, aquí, pues aquí, como planteamos que a mayor que 0, pues entonces aquí nos va a quedar que, bueno, 2 por 2, 4, 4 por 4, 4 por 4, 16, ¿cierto? Entonces 16. Ah, bueno, aquí me faltó algo, bueno, no importa. 16. Uy, eso se va a terminar en 10 minutos, bueno, lo voy a hacer rápido. 16a por c menos el primero al cuadrado, que sería 4a cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, sería 2 por 4, 8, por 2, 16, ¿cierto? Eh, más el último al cuadrado, que sería 4 por 4, 16. Bueno, y eso tiene que ser mayor que 0. Entonces, fíjense que aquí básicamente me va a quedar que 32 A por C, ¿cierto? Sí. ¿Dónde está 32 A por C? Sí. Menos 4A cuadrado menos 16 C cuadrado tiene que ser mayor que 0. Entonces, si divido todo entre 4, ¿cuánto es 4 entre 32? Es 8, entonces quedaría 8 A por C. Tiene que ser mayor entonces a cuadrado más 16 entre 4 es 4, c cuadrado, ¿cierto? Y fíjense que esto es imposible. O sea, fíjese, usted puede meter a la calculadora y encontrar alguna combinación de AC y verán que no es posible. Por ejemplo, tomen A como 2 y C como 3. Entonces sería 2 por 8 por 3, 48, ¿cierto? Ahora sería 2 al cuadrado, 4. Y digamos 3 al cuadrado, 9 por 4, 32, más 4, 40. Fíjense que va a llegar a que 40 es menor a 48. Sí, eso sí puede, ¿no? 8, sí, ¿no? Esperen, 2 al cuadrado, más 4 por 3 al cuadrado. Bueno, sí se puede, ¿no? Un segundo. ¿Eso sí está bien? 2 por 2, 4. 4 por 4, 16, sí. 2 al cuadrado, a ver. Y creo que me comí un 2. Un segundo. A ver. Verifiquemos. A
2t, tanta, entonces sería 2ax al cuadrado 4, 2 tan, 4 esto, menos 2. Sí, tan, menos 4. A ver, esto... Ok, esto sí es posible, ¿no? Pero... A ver... Tan 4t menos 4. Ajá. Entonces 4a por c. Sí, esto sí está bien. Aquí me faltó 4. 16. 32. Divido todo entre 4. Ok. Entonces, por ejemplo, 4, 5, 5, 8, 5, 8, 4, 5. No, esto sí se cumple, ¿no? Para todos los números. Digamos. Bueno, de todas maneras, esto no dice mucho tampoco porque, o sea, esto sí se cumple para todos los números, ¿no? O sea, es decir, yo llego a una inconsistencia antes, pero de todas maneras, si, a ver, si A es mayor, A igual a 1, 1 más 4, 5, sí. Sí, esto sí se cumple, ¿no? Bueno, de todas maneras, esto no dice mucho. Esto no dice mucho, entonces como, no, no se cancela. No se cancela, porque pues aquí queda negativo con negativo, queda positivo y se suma. Bueno, esto, es decir, esto sí se cumple. Entonces, como, pongámoslo así, pongámoslo así. En el caso que este no nos digan mucho, porque digamos que aquí no se puede despejar casi nada, ¿no? Vamos a asumir que entonces A es igual a B. A B no, perdón, a C. O sea, bueno, aquí hay como otro truco, por decirlo así, y es que, es decir, pongámoslo así, si esto no nos dice nada, si esto pues digamos que no vamos a llegar a alguna conclusión como para A por C, entonces vamos a seguir a la siguiente condición, que ¿cuál es? Que vamos a seguir a que esto sea cero. ¿Listo? Entonces como esto no nos dice nada, o sea, esto se cumple, pero no nos dice nada, entonces vamos a seguir a la siguiente condición. Entonces, ¿cuál es la siguiente condición? Esto se va a parar en 10 minutos, creo. No, no se cancela. Porque 16 sería negativo con negativo, ¿sí? O sea, aquí sería menos con menos, entonces aquí sería más, ¿sí? O sea, aquí sería negativo con negativo, sería positivo, entonces básicamente sería 16AC más 16AC sería 32AC. Esto se va antes del cuadrado. A ver, mira, antes el cuadrado. ¿Cómo así antes el cuadrado? No, pues es decir, yo estoy resolviendo este binomio cuadrado, ¿no? Sería el primero al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? No, 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 o sea, recuerda un binomio cuadrado cómo se resuelve. A menos B es igual a al cuadrado menos dos veces A por B más B al cuadrado, ¿no? Eso es como si así se hace un binomio cuadrado, ¿no? Sí, o sea, es decir, aquí básicamente no nos dice nada. Entonces, esto se va a cerrar en 2 minutos.
Puede hacerlo rápido, se cierra y le mando otro link, ¿ok? Porque se va a cerrar en 2 minutos, no sé por qué hoy creo que cuando pasó como 15 personas, se cierra. Muy importante, entonces aquí no dice nada. Aquí fíjese que no dice nada. Entonces, como no dice nada, pasamos al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Pues básicamente vamos a plantear entonces, si no dice nada, entonces vamos al siguiente punto, que entonces, que eso tiene que ser igual a 0. Y como queremos que sea igual a 0, pues, o sea, decir, el b tiene que ser igual a 0. Y como tiene que ser igual a 0, entonces básicamente 2a menos 4c tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense que a es igual a 2c, ¿no? Entonces ya tenemos esta condición. Y como he planteado que a es mayor que 0, pues entonces, obviamente, c es mayor que 0. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos que los coeficientes son mayores que 0, vamos a replantear, a reescribir. No, esto se va a cerrar un minuto. Entonces voy a parar acá y les mando otro link porque se va a cerrar en nada. Les voy a parar el recording. Listo. Entonces pasemos al siguiente, que básicamente ¿cuál sería? Pues no, el siguiente sería vamos a hacer uno de estable, o sea, 100% estable. ¿Listo? Entonces pues, hagamos el siguiente que es 100% estable. Dx de t es igual a menos x al cubo más 2y al cubo y dy de t es igual a menos 2xy al cuadrado. Entonces, lo mismo, ¿no? Ya más saltar el paso de definir b y eso. Y voy a definir directamente qué es b punto. Entonces, b punto es igual a 2ax por menos x al cubo más 2y al cubo, ¿cierto? Más 2cy por menos 2x al y al cuadrado. Entonces, básicamente, repartimos todo. Entonces, 2a, bueno, aquí sería negativo. Menos 2ax a la 4, ¿cierto? Más 4ax por y al cubo. Menos 2c por y al cubo, ¿cierto? Por x. Entonces, básicamente factorizamos estos dos términos que nos dieron iguales, si se dan cuenta. Entonces, cogemos acá y nos dio que más x por y al cubo, factor de que de 4a, menos aquí era un 4, ¿no? Perdón, me equivoqué, menos 4c, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta la teoría que les expliqué ahorita al principio, ¿qué toca hacer ahora para saber qué signo tiene el punto? B igual a 0, exacto. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí hay algo que yo llamo, digámoslo así, como en términos coloquiales, porquería, ¿ok? Fíjense que esto es porquería. ¿Por qué es porquería? Porque fíjense que, aquí hay algo al cubo y algo a la 1 y no hay manera de ponerlo como yo quiero, ¿sí? Es decir, yo quiero que esté de la forma x a la 4 o x al cuadrado, es un defecto. X a la 4 por y al cuadrado por x al cuadrado, perdón, x a la 4 más, yo quiero que esté de la forma x a la 4 más b, perdón. Yo creo que esté de esta forma, pero como es imposible porque hay un término que me lo impide, entonces yo quiero que ese término se elimine definitivamente. Entonces yo no puedo aplicar el teorema del libro porque no está de la forma que yo quiero. Entonces la única que queda, sería que esto sea igual que 0, ¿ok? Entonces significa que 4a menos 4c tiene que ser igual que 0. ¿Eso qué significa?
pues que A es igual que C. Y por teoría, A siempre es mayor que 0. Por lo tanto, C tiene que ser mayor que 0 obligatoriamente. Tenemos ya los signos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a reemplazar entonces, como A es igual que C, no importa, nos va a quedar que B es igual a menos 2A por X a la 4. ¿Cierto? Entonces aquí B, ¿cómo sería? ¿Cómo sería B entonces? Semidefinida negativa, exacto. ¿Por qué semidefinida negativa? Bueno, pues supongo que la persona que responde pues ya la tiene bien clara, que es porque solamente, fíjense que solamente depende de X. Solamente me va a quedar que B punto depende de X. Y como solamente depende de X, entonces significa que para, no importa, el Y puede ser igual a 0 y igualmente me va a dar diferente de 0. Es decir, este punto Y igual a 0 no está incluido, o sea, no se tiene en cuenta. Y como no se tiene en cuenta, entonces semi-definida negativa. ¿Por qué negativa? Porque fíjense que aquí hay un punto, ahí hay un valor negativo, un negativo acá, ¿no? Listo, entonces borrando todo esto, ya sabemos que B punto es semidefinida negativa, ¿cierto? Y como ya sabemos que es semidefinida negativa, entonces pues digamos que B es como ya sabemos que siempre es definida positiva. Entonces, aquí vendría a ser el 0, 0. Aquí vendría a ser igual entonces. O sea, pues, estable. Estable. Listo. Entonces, listo. ¿Hay alguna pregunta de estas? Este sí es bastante sencillo. Listo. Vamos a hacer faltan dos casos, uno que es inestable y otro de polares, ¿ok? Entonces vamos a hacer uno que es inestable. Hagamos dx dt. Uy, por estar admitiendo a esa persona, pues no importa. Dx dt es igual a x al cubo menos y al cubo. Y dy dt es igual a 2x y al cuadrado más 4x cuadrado por y más 2y cubo. Entonces ya sabiendo esto, me pueden decir rápidamente para no hacer cálculos qué sería b punto. Rápidamente, voy haciendo cálculos en la mente. Pues yo lo tengo resuelto acá, pero bueno. Ahí en el chat. Creo que queda muy difícil escribir en el chat, ¿no? Bueno, vamos así mejor. Esto ya, pues esto ya es puro calculito, ¿no? Esto ya es 2ax a la 4 menos 2, ¿dónde está? AXY cubo, ¿cierto? Más 4 CX por Y al cubo, más 8 C por X cuadrado Y cuadrado, más 4C Y a la 4. Entonces, aquí teniendo en cuenta que ya nos dio esto, bueno, no sé si se alcanza a ver la letra, ¿no? O sea, no es tan fea que para ser ilegible, ¿no? No importa. Teniendo en cuenta esto, ¿qué toca hacer? O sea, alguien puede decir qué creen que toca hacer ahora para saber qué es B punto. Agrupar. Claro, fíjense algo, ¿no? Fíjense que XY cubo y XY cubo, aquí hay dos términos iguales, ¿no?
Y esto de acá, hay que notar que esto es la porquería, ¿sí me entienden? Yo lo voy a llamar P, porque yo digo porquería, pues obviamente no hay que decir eso en el parcial, ¿no? O sea, no hay que decir, no, es A es igual a C porque hay porquería en la ecuación, ¿no? O sea, decir que esto es porque, pues, para hacerlo más fácil de entender, pero básicamente hay que decir que aquí hay dos términos que son iguales, que esto es básicamente la porquería, entonces básicamente lo vamos a agrupar, ¿ok? Entonces, como vamos a agrupar esto, entonces vamos a decir 2ax a la 4 menos, agrupando lo que ya hemos dicho, nos queda que 4c menos 2a, ¿cierto? Más 8cx cuadrado por y cuadrado más 4 por c y a la 4. ¿Y aquí qué toca hacer ahora? Se me puede decir qué toca hacer ahora. Sí, exacto. Ah, no, no, no. No, porque fíjate, aquí hay un negativo y aquí hay un positivo, ¿no? Entonces sería 4c menos 2a. Bueno, no sé si me equivoqué en algún signo al hacerlo, pero igual, o sea, es decir, esas son puras cuestiones de signos, pero bueno, en fin, lo importante es qué toca hacer ahora. O sea, ¿qué ahí toca hacer? ¿No se les ocurre algo? ¿Si es así? Ah, o no, pues bueno, qué pena. No importa. Bueno, igual eso al final no es importante. 2a menos 4 por c. Bueno, igual, ¿qué toca hacer ahora? Bueno, la propuesta de Gabriel González es válida, es válida. Sin embargo, no del todo, no del todo. Porque no sé si a alguien se le ocurre porque no se puede aplicar el teorema de 4ac menos b cuadrado. No sé si me pueden decir por qué no se puede aplicar. Exacto, muy bien, exacto. Pero básicamente porque aquí hay porquería, ¿sí me entienden? Como no tenemos la forma que buscamos, entonces como aquí hay porquería, entonces básicamente lo que tenemos que hacer es hacer que esa porquería sea igual que cero. Entonces la única que nos va a quedar entonces es que 2a menos 4c tiene que ser igual que cero, ¿sí? Es la única. Entonces básicamente nos va a quedar que a tiene que ser igual a 2c. Y como siempre definimos que a es mayor que cero, entonces C obligatoriamente tiene que ser mayor que cero. ¿Listo? Espero que eso haya quedado claro, porque eso es importante. Entonces, básicamente, como ya sabemos eso, entonces ya podemos decir que B punto, entonces, aquí es igual. Vamos a reemplazar, por ejemplo, A por C, no importa. Entonces, aquí tenemos que va a quedar 4C por X a la 4, ¿cierto? Más 8C por X cuadrado Y cuadrado, más 4C Y a la 4, ¿cierto? Y aquí entonces básicamente, ¿qué vendría a ser B punto? O sea, ¿qué definición tendría B punto? No, no sería negativa definida. La respuesta de Juan Pablo está bien, es definida positiva. Es definida positiva. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo agrupo C, B punto que si yo agrupando C, por ejemplo, nos va a quedar ¿qué? 4x cuadrado, ¿cierto? Perdón, a la 4, más 8x cuadrado y cuadrado, más 4y a la 4, es siempre mayor que 0, porque ya hemos dicho que C es mayor que 0, ¿sí? Como dijimos que es menor que 0, entonces esto es siempre mayor que 0. Entonces significa que es definida positiva. ¿Listo? Teniendo en cuenta que ya sabemos que B punto es definida positiva y B, pues por teoría sabemos que siempre es definida positiva. Entonces el punto que vendría a ser el punto 0, 0,
¿cómo sería su estabilidad? Inestable. ¿Listo? ¿Ok? Vale, entonces hasta ahora todo está claro, o alguna pregunta ahí, pregunta rara, alguna pregunta así bien corchadora. Sí, está claro uy, no había metido a alguien. Qué pena con esa persona. Qué pena con... El profe, el profe, el profe, yo sé que se enreda un poco con signos y eso. El semestre pasado básicamente tenía muchos problemas con signos. En todas las diapositivas había errores de signos y se enreda mucho, sí. Y al final todo el mundo preguntándome por correo, oiga, ¿esto es positivo o negativo? Y yo no, me tocaba resolver toda la ecuación diferencial para saber si era positivo o negativo. Oscar Ávila dice, no entendí cómo interfiere la porquería, pues a las fórmulas. Vale. Digamos, Oscar Ávila, ¿sabe a qué me refiero con porquería? O sea, ¿tiene claro qué es la porquería? ¿A qué me refiero con eso? Ok. Entonces, digamos que tengo porquería. Digamos que tengo, por ejemplo, esta porquería, ¿sí me entiende? Y esta porquería está multiplicada por B. Digamos que tengo todo bien, tengo todo, o sea, todo está bien, todo está correcto, pero está sumándole este término. Este término no puede ir. Este término no puede ir, ¿sí me entiende? Entonces, la única forma que me quede como yo quiero la B es que este B sea igual que 0, ¿sí me entiende? O sea, yo no puedo aplicar ningún teorema si tengo porquería en la ecuación, ¿sí me entiende? Entonces, la única forma es que B sea igual que 0. Otra cosa distinta, imagínense que B, que esto no existe, que en efecto, que como no existe, en efecto, tenemos que A por X cuadrado más BXY más CY al cuadrado. Esto es, no, aquí no tenemos nada de porquería, aquí tenemos todo bien bonito, ¿no? Bien decente. Entonces aquí toca aplicar el teorema 4AC menos B cuadrado mayor que 0, ¿cierto? Mayor que 6 no, mayor que 0. Listo. Ahora, imagínense que esto no llega a nada. Imagínense que queda algo indespejable, o sea, que yo no puedo concluir nada de esto, o sea, que queda algo extremadamente complicado de despejar. Entonces, única, aquí ya, si esto es imposible de despejar y no llegamos a nada, o llegamos a una inconsistencia, si esto no dice nada, entonces básicamente lo única que podemos decir es que B sea igual que 0, pero solamente en un caso extremo, solamente en caso extremo, solo en caso extremo, si esto no dice nada. ¿Sí está claro eso? Profe, ¿me podría recordar o me podría decir más que todo cuándo usar 2a menos 4c y cuándo usar 4ac menos b al cuadrado? 2A menos 4C. No, 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 no. No, 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 no. Espere, se está confundiendo. O sea, recuerde que yo lo que tenía ahorita de porquería era que me había dado eso. Era 2A menos 4C. Uy. Ah, ok, es que en el chat vi como que para aplicarla, pero ya, es 4ac, sinceramente. O sea, esto, con eso me refiero con B. ¿Sí me entiende? Esto es lo que me refiero con B. Y es el que haya porquería acá. Entonces Sí, yo me refiero que esto es B. Entonces B que tiene que igual a 0. Pero no es que sea un teorema ni nada. Es que sí, nos sí, dio eso. Ok. bueno, gracias. Listo, listo. Todo bien. ¿Hay un caso en el que no se puede usar el B igual a 0? Sí, si no se puede aplicar nada de esto, entonces toca polares, que es el que va a aplicar ahorita. Ese es el más difícil de todos. Ese es el más difícil de todos. Entonces, hay que tener claro todo lo que he hecho hasta ahora para luego aplicar el de polares, que es el más difícil de todos. Listo. Entonces, ahora venimos al más jodido de todos, que es polares, ¿ok? Entonces, vamos a aplicarle polares. ¿Cómo se aplica polares? Bueno, básicamente está el del profesor de x de t, ¿cierto? Igual a x por 1 menos x
menos y, ¿cierto? Y de y de t y de y de t es igual a y por 3/4 menos y menos 1/2 x. Entonces, aquí sabemos que 0, 0 es un punto crítico, ¿no? Pero aquí podemos analizar también el punto 1/2, 1/2. Si nos verificamos que 1/2 sí es también un punto crítico, ¿no? O sea, es decir, convénzase que un punto crítico es igual a un medio, 1/2. Si lo quieres reemplazar, bueno, 1/2, ya, eso ya básicamente, si lo quieres reemplazar acá, básicamente va a dar que si es igual a 0, ¿ok? Es un punto crítico. Entonces, como yo quiero que sea un punto crítico, entonces hay que trasladar las funciones a un punto crítico, a 0, 0. ¿Sí me entiendes? Este punto crítico no podemos evaluarlo si está en un medio. Tenemos que trasladarlo a 0, 0. ¿Sí? Entonces, si el profesor les pide, analice el punto un medio con ¿cómo se llama ese señor? Con Lyapunov. Entonces, ustedes no pueden decir, no, pues aplicamos el teorema de una vez. No, toca hacer una sustitución. ¿Cuál? Que U es igual a X menos 1/2. No, perdón, al revés. ¿Sí es así? Sí, sí, perdón. Sí, es así, sí, es así. Que U es igual a X menos 1/2. Ah. Y que B, bueno, este B es diferente al de punto, ¿ok? Es diferente. Igual a Y menos 1/2. Porque queremos trasladarlo, nuestra función de XY, al punto crítico, que es al punto origen, ¿ok? Queremos trasladar al origen. Es como que queremos trasladar al origen. Entonces, básicamente, volvemos acá y planteamos tratar de poner diferenciales, ¿no? Entonces, pues sabemos que du, dt, aquí vendría a ser igual, ¿no? Bueno, x es igual a u más 1/2, ¿no? Que sería u más 1/2 multiplicado por 1 menos u más 1/2 menos b más 1/2, ¿cierto? Y de b, esto es de u, y de b de t, aquí vendría a ser igual a b más 1/2 por 3/4 menos b más 1/2 menos, bueno, menos 1/2. Dios, entonces me olvidó. 1/2 multiplicado por u más 1/2. Listo. Entonces, aquí ya simplemente es aplicar básicamente. Yo no respondo acá en grupo yo. Ok, entonces básicamente aquí despejamos todo. Entonces, aquí nos va a quedar que du, dt. Otra vez se va a acabar esos 10 minutos. Bueno, es decir, aquí va a quedar. Si despejamos, o sea, si ustedes lo evalúan y básicamente lo que va a quedar es que esto es igual a u más 1/2 multiplicado por menos u menos b. Y aquí va a quedar que esto es b de t es igual a b más 1/2 multiplicado por menos b menos 1/2 de u. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, bien todo. O sea, aquí es algo diferente, pero hay que trasladarlo hasta el punto origen, ¿ok? Listo, entonces,
Ahora, si aplicamos la teoría de siempre, que sería B punto, ¿no? Entonces sería, aquí obviamente, aquí lo que queremos buscar es la derivada, es decir, aquí B ya sería entonces, toca plantear lo siguiente, 2A por U, perdón, no, B sería entonces 2A, estoy diciendo, perdón, sería A por U al cuadrado más C por B al cuadrado. Pero bueno, digamos que cuando se aplica polares, por lo general este A y este C se hacen uno. Pero bueno, por lo menos todavía no sabemos qué es lo que hacer polares, ¿ok? Pero digamos que todavía no sabemos qué es lo que hacer polares. Todavía no sabemos, pero vamos a explicar la teoría. Entonces, sigamos. Nos va a quedar entonces que 2AB multiplicado por U más U medio por menos U menos B más 2 CB multiplicado por B más, esto es B más un medio por menos B menos un medio de U. Y si ustedes reparten todo esto, les va a quedar que esto es igual a B punto a menos, bueno, hagámoslo aquí, hagámoslo rápidamente. Uf. Bueno, 2AB cuadrado más AB, ¿cierto? Por menos U menos B más 2. Profe, el primero es U en el B punto, Ah, ok, no es B. sí, tienes razón, tienes razón. Sí, es que voy a escribir acá con... Gracias. Bueno, es decir, aquí lo que les va a pasar es que les va a salir mucha, o sea, les va a salir cosas, términos rarísimos. Les va a salir como términos como, por ejemplo, supóngase que les va a salir, por ejemplo, A por C, perdón, A por B por U cuadrado más, no sé, por ejemplo, C por B cuadrado por U más A por B cubo U, bueno, cosas así, muchas cosas feas. O sea, básicamente les va a salir mucha porquería, ¿sí me entienden? O sea, les va a salir mucha porquería. Entonces, aquí se van a dar cuenta que cuando les va a salir tanta porquería, es imposible aplicar algún teorema, porque ya no pueden agrupar la porquería, o sea, es decir, ya no se puede agrupar la porquería, ya la porquería no se puede agrupar, o sea, no se puede agrupar. Entonces, como no se puede agrupar la porquería, no se puede decir que B es igual a que 0. Y como hay porquería, tampoco se puede aplicar el teorema de 4AC menos B cuadrado. Entonces, la única que nos va a quedar entonces es hacer que dos cosas. Como va a ser mucha porquería, nos va a quedar que es lo siguiente. Vamos a definir que A igual que C igual que 1. Hay que definir esto. Y segundo, hacer la parametrización, bueno, la sustitución. U igual a R por coseno de teta y B igual a R por seno de teta. ¿Cierto? Hacemos estas parametrizaciones y al final, ¿y qué toca hacer? Aquí nos va a quedar que B punto, si suponemos que A y C es igual que 1, nos va a quedar aquí, que esto es igual a menos U, pongamos así, menos U cuadrado más 3 medios de U por B más B cuadrado más 2U cubo más 2B cubo más 2U cuadrado por B más U por B cuadrado. Fíjense cuál será la parte bonita. La parte bonita es esta de acá, ¿no? Esa es la que no funciona. Pero fíjense toda la porquería que tenemos, ¿no? Y esto es inagrupable, no se puede agrupar de ninguna forma. Entonces, toca hacer básicamente polares. Entonces voy a borrar la parte de acá arriba.
y nos va a quedar entonces, si aplicamos polares, bueno, y para aplicar polares, ¿qué toca hacer? Si se acuerdan la teoría del principio, toca hacer que entonces, que, toca hacer, perdón, toca hacer que la parte que nos funciona, es decir, que nos interesa, ¿cierto? Tiene que ser siempre mayor que el valor absoluto de la porquería. ¿Listo? Siempre. Entonces, fíjense que este término ya no nos importa, o sea, este que sea negativo ya no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que está por dentro. Siempre, básicamente, tiene que ser mayor que el valor absoluto de esto. Entonces, haciendo esto, básicamente lo que toca hacer es, aplicando las situaciones de cosenos y senos, nos va a quedar al final que, bueno, ustedes aplican senos y cosenos y bueno, nos va a quedar que r al cubo, bueno, es decir, ustedes vean la posibilidad del profesor, si aplican esto tanto para esto, o sea, si meten estas parametrizaciones acá, nos va a quedar, bueno, cosas de como, pongámoslo así. ¿Cómo explicarlo? Nos va a quedar que r al cubo, pues por el valor absoluto de 2 coseno que ya sacar el tiempo de esto, 2 coseno de teta más 2 seno de teta, no, más 2, bueno, fíjense que acá está la porquería, ¿no? 2, esto es al cubo, creo, o al cuadrado, no importa. Más 2 coseno al cuadrado de teta. Uy, uy, uy. No me falla, ya se va a caer el tiempo. Seno de teta más coseno de teta, seno de teta cuadrado. Fíjense que esto, o sea, que como todos los senos y cosenos son mayores que 0, perdón, que 1, entonces esto siempre tiene que ser, como todos los senos y cosenos tienen que ser mayor que 1, entonces eso siempre tiene que ser mayor que, ¿cómo explicarlo? Sí, o sea, todos los senos y cosenos tienen que ser mayores que 1, ¿no? Entonces, como todo tiene que ser mayor que 1, entonces fíjense, pongámoslo sobre, no, baila, me toca hacer otro link, se va a caer el tiempo, entonces va a ser el resto, y va a ser otro link, que no es el tiempo. La última parte porque, bueno, pues ya que no. Entonces, bueno, esto no viene esto. Bueno, entonces, ¿sí ven todos MATLAB ahí? Porque no puedo ver el chat. Ok. Entonces, aquí ustedes se descargan los dos métodos que les puse y lo ponen en una carpeta. Entonces, digamos que se descargaron. ¿Saben que lo puedo hacer desde cero, básicamente? Voy a guardar esto un segundo que... A ver. Entonces, digamos que yo me descargué lo que les acabo de enviar, por ejemplo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es poner una carpeta que ustedes quieran. Entonces, yo por ejemplo, puse las tres cosas en esta carpeta. Por ejemplo, yo las puse en ecuación diferenciales monitor. Yo la puse en esta carpeta, pero ustedes la pueden poner en el escritorio, en la carpeta que ustedes quieran, ¿ok? Entonces,
ya, fíjense que aquí tengo esa carpeta, o sea, abren las tres cosas, abren el script 1, abren el script de Euler Method, o sea, abren los tres scripts que les envié. El de correr primero, el de Euler y el de ejecuta. Abren los tres. Un segundo. Listo, entonces, fíjense entonces lo primero que tienen que hacer siempre es coger el de donde dice correr primero y correrlo, siempre. Listo, ya, eso no importa lo que pase. Entonces, supongamos cómo hago nota acá, listo. Supongamos que quieren aproximar la siguiente función. Por ejemplo, alguien regale una función en el chat. Alguien que dependa de T y Y. Alguna función que dependa de T y Y, por ejemplo, lo que sea. Regale una función que cualquiera. Por ejemplo, alguien, cualquiera, una persona, alguien que sea activo. La última persona que... Ok, Alejandra Pinto dijo, perdón, dijo raíz de T. Entonces sabemos que Y' es igual a raíz de T más Y. Ahora, regálame una condición inicial. ¿Alguien? ¿Y en qué es igual a qué? ¿Hay otra persona que me regala la condición inicial? Listo. Luis Alfonso dijo que Y en 0 es igual a 3/4. Y alguien que me regale, por ejemplo, en qué T lo queremos hallar, cuál es el T final, o sea, es decir, en qué tiempo lo queremos hallar, que sea, obviamente tiene que ser mayor que 0, ¿no? No puede ser negativo. Digamos que en qué tiempo queremos aproximar la función. T igual a algo. 1.5, ok. Bueno, ya Alejandra, bueno, Alejandra Pinto ya participó, entonces Camila dijo 5. Entonces, y alguien que me regale, por ejemplo, un DT. Bueno, DT, por ejemplo, siempre se lo dan. Por lo general es 0.1, lo que sea. Yo digo que 0.1. Listo. Teniendo esas cosas, entonces, ¿dónde está? Listo. Digamos que queremos hacerlo por el método de Euler. Vamos a hacerlo por ambos. Entonces, vamos a hacer. Vamos a escribir bueno, me tienen acá que dice command window, la ventana de comandos. Vamos a escribir Euler method. ¿De qué? Entonces, primero vamos a escribir la función. Vamos a escribir entonces sqrt de t, y. Luego escribimos el de t, que yo dije que es 0.1. El proceso se los tiene que dar. T0, que dijimos que es 0, ¿cierto? Porque pues dijimos que es 0. Y0, que dijimos que es 3/4. Y queremos aproximarlo a un valor de t igual a 5. Y listo. Le damos Enter. Uy, qué pena. ¿Aquí qué pasó? Como que... A ver. Security. Ah, qué pena. Puse aquí escape mal, perdón. Ya ves. Y fíjense ya, queremos que la aproximación es 14.5038. Sí, sí, Daniel, qué pena. Gracias. Me equivoqué. Listo. Ahora, ya lo tienen por el Euler. Ahora vamos a hacerlo por el run ejecuta. Entonces, lo mismo. Lo escriben. Run ejecuta method, ¿cierto? De lo mismo. SQRT de T más Y, ¿cierto? 0.1, 0, 3/4. Y 5. Vamos a ver qué nos da. Y fíjense, nos da parecido. Nos da parecido aproximado. Si les pregunto en teoría, run ejecuta siempre va a ser más preciso que el método Euler, siempre.
Siempre hace más preciso. Entonces, siempre si le preguntan cuál es más preciso, siempre alguien se puede el ejecuta. Siempre hace más preciso. Y ya. Hay veces que les pueden decir, por ejemplo, que no, que no les pueden dar un delta t, sino que les quiere decir, por ejemplo, que, que sean 40 pasos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entonces, si les dicen que es 40 pasos, tienen que sacar el dt. ¿Cómo sacan el dt? dt es igual a t final menos t inicial sobre n. Y ya, eso lo meten en la función. Eso también tienen que dependerlo también. Si dicen como, quiero que lo aproximen 40 pasos, entonces tienen que sacar el t así. Listo. Y ya, básicamente toca hacer eso. No sé si hay alguna pregunta de código acá. ¿O quedó todo claro? Sí, si les dicen, por ejemplo, el profesor le dicen, que, o sea, no es donde DT, dice que el DT no lo saben, o sea, el DT es igual a lo que sea. Pero el profesor dice, quiero que me lo aproximen a 40 pasos, o a 50, o 100, lo que sea. Entonces usted saca el DT así, con esta formulita. ¿Y ya? N es igual al número de pasos. Pasos. O iteraciones. O también iteraciones. Bueno, iteraciones. Sí, número de pasos o iteraciones. Y si ustedes quieren, el profesor le dice, sáquenme, aproxímenlo con 50 iteraciones. Entonces ustedes saben que n es igual a 50. Y sacan esta formulita con el dt. Y ya con el dt, pues simplemente lo meten en la función y ya. ¿Sí quedó claro todo eso? ¿Sí se entendió el código? ¿O alguna pregunta? Ok. No me parece que nadie tiene más preguntas. Listo, entonces si quieren dejamos hasta acá. Y pues nada, cualquier cosa me preguntan de Polaris, que si no se alcanzó a grabar. Yo les voy a subir esto a YouTube. Y ya, entonces pues nada. Ya no puedo hacer más repasos, ya se me acaba, tengo un tiempo muy apretado. Pero bueno, digamos que ya pues hasta ahora pues le puedo responder cualquier pregunta en Google WhatsApp. Listo, entonces espero que todo haya quedado claro. Y nada, pues mucha suerte en el parcial y pues ahí pues estamos hablando por WhatsApp entonces. Listo, bueno, nos vemos. Chao pues.